Cuando salía victoriosa de la guerra exterior del paganismo y vencía la prueba de feroces persecuciones, la Iglesia de Jesucristo, salteada por enemigos interiores, entraba en guerra intestina y mucho más terrible, guerra prolija y dolorosa, que empeñada y atizada por malos cristianos, hijos suyos degenerados, no ha llegado aún a su término, pero de la cual saldrá la Iglesia triunfadora, conforme a la palabra infalible de su divino fundador, a su primer vicario en la tierra, el apóstol San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Ya en los tiempos apostólicos había habido hombres perversos que por interés y ambición turbaban y corrompían en el pueblo la pureza de la fe con abominables errores. Opusiéronse a ellos los apóstoles con la predicación, con los escritos y con las infalibles sentencias del primer concilio que celebraron en Jerusalén. Desde entonces acá no ha cesado el espíritu de las tinieblas en sus ponzoñosos ataques contra la Iglesia y las divinas verdades de que es depositaria indefectible, y suscitando constantemente nuevas herejías, ha ido atentando, uno tras otro, a todos los dogmas de la cristiana religión. Entre otras, han sido tristemente famosas las herejías de Sabelio, que impugnó el dogma de la Santísima Trinidad; de Manés, que negó la unidad de Dios y admitió en el hombre dos almas; de Ario, que no quiso reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo; de Nestorio, que rehusó a la Santísima Virgen la excelsa dignidad de Madre de Dios y distinguió en Jesucristo dos personas; de Eutiques, que en Jesucristo no admitió más que una naturaleza; de Macedonio, que combatió la divinidad del Espíritu Santo; de Pelagio, que atacó el dogma del pecado original y de la necesidad de la gracia; de los iconoclastas, que rechazaron el culto de las sagradas imágenes y de las reliquias de los santos; de Berengario, que se opuso a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento; de John Hus, que negó el primado de San Pedro y del romano pontífice; y finalmente la gran herejía del protestantismo, siglo XVI, forjada y propagada principalmente por Lutero y Calvino. Estos novadores, con rechazar la tradición divina, reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura y con sustraer la misma Sagrada Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia para entregarla insensatamente a la libre interpretación del espíritu privado, demolieron todos los fundamentos de la fe, expusieron los libros santos a las profanaciones de la presunción y la ignorancia y abrieron la puerta a todos los errores. El protestantismo, o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Con una lucha que dura sin tregua hace 20 siglos, no ha cesado la Iglesia Católica de defender el depósito sagrado de la verdad que Dios le ha encomendado y de amparar a los fieles contra la ponzoña de las heréticas doctrinas. A imitación de los apóstoles, siempre que lo ha exigido la pública necesidad, la Iglesia, reunida en concilio ecuménico o general, ha definido con toda claridad la verdad católica, la ha propuesto como dogma de fe a sus hijos y ha arrojado de su seno a los herejes, lanzando contra ellos la excomunión y condenando sus errores. El concilio ecuménico general es una augusta asamblea a la cual llama el romano pontífice a todos los obispos del universo y a otros prelados de la Iglesia, presidida por el mismo Papa en persona o por medio de sus legados. A esta asamblea, que representa a toda la Iglesia docente, le está prometida la asistencia del Espíritu Santo, y sus decisiones en materia de fe y de costumbres, después de confirmadas por el Sumo Pontífice, son seguras e infalibles como la palabra de Dios. El concilio que condenó el protestantismo fue el Sacrosanto Concilio de Trento, denominado así por la ciudad donde se celebró.
Herido con esta condenación, el protestantismo vio desenvolverse los gérmenes de disolución que llevaba en su viciado organismo. Las discusiones lo desgarraron, multiplicáronse las sectas que, dividiéndose y subdividiéndose, lo redujeron a menudos fragmentos. Al presente, el nombre de protestantismo no significa ya una creencia uniforme y extendida, sino que encierra un amontonamiento, el más monstruoso, de errores privados e individuales. Recoge todas las herejías y representa todas las formas de rebelión contra la Santa Iglesia Católica. Con todo, el espíritu protestante, que es espíritu de desapoderada libertad y de oposición a toda autoridad, no dejó de difundirse, y se alzaron muchos hombres que, hinchados con una ciencia vana y orgullosa o enseñoreados de la ambición y del interés, no dudaron en forjar o dar alientos a teorías trastornadoras de la fe, de la moral y de toda autoridad divina y humana. El sumo pontífice, Papa Pío IX o Pío IX, después de haber condenado en el sílabus muchas de las proposiciones más capitales de esos temerarios cristianos, para aplicar la segur a la raíz del mal, había convocado en Roma un nuevo concilio ecuménico. Comenzó felizmente su obra ilustre y benéfica en las primeras sesiones, que se celebraron en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, de donde le vino el nombre de Concilio Vaticano, cuando en 1870, por la guerra franco-prusiana, tuvo que suspenderlas. Es de esperar que, sosegada la tempestad que agita momentáneamente a la Iglesia, podrá el romano pontífice anudar y llevar a cabo la obra providencial del Santo Concilio, y que, deshechos los errores que ahora combaten a la Iglesia y a la sociedad civil, podremos ver pronto la verdad católica brillar con nueva luz y alumbrar al mundo con sus eternos resplandores.